Buenas noches, amados hermanos, ¿cómo están esta tarde, noche? Dios les bendiga grandemente. Es un gusto y un honor estar aquí. Gracias al Señor que nos tiene aquí esta tarde, y yo también, como decía mi esposo, estoy muy agradecida con Dios y Dios hace cosas hermosas y grandes cada día en nuestras vidas. Y ahorita que pasó mi hermana Beni, estaba reflexionando de tantas cosas que Dios ha hecho, que en este caminar en Cristo no es fácil, pero es hermoso, es valioso, es tremendo este caminar en la vida con Cristo, ¿verdad? Y podemos ver frutos hermosos en nuestras vidas. Hace algunos días me comentaba mi hijo, el más pequeño, que lo pusieron a hacer un trabajo en su salón y que le dijeron: vas a escribir sobre el tema que más te guste. Y él empezó a escribir sobre nuestro Señor y empezó a escribir del amor de Dios y que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, y empezó a hacer un ensayo muy hermoso que ahora sé que fue guiado por el Espíritu de Dios. Entonces lo tenían que escribir y luego lo tenían que leer enfrente. Entonces él fue el primero, le tocó pasar y empezó a leerlo, y dice que cuando lo terminó se le quedó viendo a la maestra y lo agarró el ensayo y le dijo: oye, sentí como que quería llorar, no sé qué pasó. Y yo sé que era Dios, y estoy agradecida con el Señor porque lo hace con nosotros, y como decía Beni, y bendice a nuestras descendencias. Gracias a Dios. Bueno, acompáñenme por favor a Efesios 3, Efesios 3:1. ¿Alguien tiene una identificación suya? ¿Sí? ¿No trajeron identificación? ¿Cómo los dejaron entrar? No se crean. ¿Sí traen? Bueno, ¿alguien puede levantar una identificación? Ahí está una identificación, otra, muy bien, gloria a Dios. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre las identificaciones. Nada más quiero preguntarle, ¿se la tomó antes de Cristo o después de Cristo? Después, gloria a Dios, porque un día hicimos una sacadera de identificaciones antes de Cristo y santo Dios. Yo le invito a que vea sus identificaciones antes de Cristo, no se va a conocer. Pero gloria a Dios que ahora estamos en Cristo. Efesios 3 del 1 al 7, y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es ¿qué? Revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dice el 7, del cual yo fui hecho ministro del don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Y a lo mejor leímos ahorita esta parte de Efesios 3 y usted se quedó así como: ¿y qué dijo? No le entendí, ¿verdad? Yo creo que le pasó a más de 2 o 3, porque a mí me pasó al principio, pero ahorita lo vamos a ir entendiendo. Yo le pregunto, ¿qué es un misterio? ¿Alguien que me puede decir qué es un misterio? ¿Algo qué? Algo secreto puede ser, ¿verdad? Algo oculto, algo que no conocemos, ¿verdad? Eso puede ser un misterio. Y la palabra de Dios, en la palabra de Dios hay misterios ocultos, ¿verdad? En la palabra de Dios, pero son verdades. En la palabra de Dios hay misterios que son verdades y a veces no las entendemos, pero muchas otras veces, ¡pum!, algo pasa y nos son reveladas.
y nos es revelado ese misterio, ¿verdad?, que hay en la palabra de Dios. ¿Alguien se acuerda de las cámaras de fotografías que había antes? ¿Todavía tienen alguna? Ya no, ¿verdad? Fíjese que el otro día mi hija Katia nos pedía que le compráramos una cámara y andábamos buscando cámaras y viéndolas y que mire qué bonita y estaban buscando una cámara. Y luego andábamos en una venta que eran puras cosas de segunda y había una cámara y estaba muy bonita la cámara, pero era de las antiguas. Y le abrías la puertita y se le metía el rollo y todo. Y decía mi esposo, está bien bonita la cámara, ¿cuánto costará? Le decía, pero ¿para qué? Si está antigua, ya no sirve, ya está vieja. Decía, pero está bien bonita. Pues sí estaba bonita, pero ya no las usamos, ¿verdad? Ya no son prácticas. Y estas cosas que traigo yo aquí, ¿se acuerda cómo se llaman? Negativos. Se llaman negativos. Cuando usábamos esas cámaras antes, le teníamos que meter un rollo que comprábamos y a veces estaban 2 por 1, venían 2 rollos en un solo paquetito y le metíamos el rollo y empezábamos a tomar fotos, ¿verdad? Una vez mi hijo Alberto estaba chiquito y agarró la cámara de nosotros, que en aquel entonces era de rollo, y ya teníamos como medio rollo usado. Entonces él le abrió la puertita y híjole, ¿qué creen que pasó? Se veló el rollo, si las conocen, ¿verdad? Se veló el rollo, entonces ese rollo ya no sirve, ya no se pueden ver esas fotografías. Y entonces esas cámaras viejitas les metías el rollo, tomabas las fotos y luego, ay, espérate, no prendió el flash, otra vez. Entonces se ponía uno otra vez y ya tomaba la foto y pues te tenías que esperar hasta que se terminara el rollo y lo ibas a un lugar, a un establecimiento, dices, voy a dejar este rollo, bueno, está bien, venga en 3 días. Y te tenías que esperar, híjole, ya quiero ver las fotos de la fiesta, a ver cómo salimos en esa foto. Pasan los 3 días y llegas, bien emocionado, te daban un sobrecito con las fotos, abrías el sobre y saliste con los ojos cerrados. Qué duro estaba eso, ¿verdad? Y pues ni cómo repetirlo. Pero ahora, gloria a Dios, la tecnología es muy diferente. Nos podemos tomar como 20 fotos hasta que nos guste cómo salimos. Y luego después hasta la editamos. Le quitamos ahí las imperfecciones y las arruguitas y las manchitas y todo, y luego ya la ponemos. ¡Wow! ¡Qué fotogénica soy! En todas las fotos salgo bien. Pero pues es que ya ha pasado por un proceso largo, ¿verdad? Y bueno, estos negativos para mí son muy valiosos. ¿Por qué? Porque aunque yo no puedo ver bien lo que hay aquí, yo sé que hay aquí unas fotografías hermosas que tomamos con mucho amor, que seguramente son de mis hijos, de alguna piñata, de alguna fiestecita o de alguna cosita que hicieron, ¿verdad? Hay algunas de mi boda. Hay muchos recuerdos muy hermosos en estos negativos y nosotros los tenemos guardados como algo muy valioso en mi casa. Pero yo sé que tal vez si voy a algún lugar, porque dicen que todavía en el otro lado todavía te hacen estos trabajos, en pocos lugares o tal vez solo en un lugar. Yo sé que si voy a ese lugar y les doy esto, me van a sacar las fotos, ¿verdad? Me van a revelar las fotografías. Así es que es algo muy valioso para mí estos negativos. Y a veces en la palabra de Dios, nosotros tomamos la Biblia, voy a leer la palabra y empiezo a leer y a leer y a leer y paso de hoja y gloria a Dios y qué hermosa palabra, ¿verdad? Pero de repente hay algo que Dios te revela. ¿Sí les ha pasado? Cuando tú lees una palabra y dices, wow, Señor, qué hermosa palabra, esa palabra es para mí. No la había entendido y ahora me ha sido revelada esta palabra. Y qué hermoso que te puedes detener y son palabras que se quedan guardadas en tu corazón para toda la vida. Para toda la vida son palabras reveladas a través del Espíritu Santo de Dios. Dios me ha revelado a mí. Yo me acuerdo, fíjese, las primeras 2
revelaciones que de la palabra que Dios trajo a mi vida fueron dos, muy hermosas y muy tremendas. La primera fue que Dios me ama y la segunda, que Dios me perdonó. Fíjense qué hermoso y qué tremendo. Me fue revelado porque yo no aceptaba el amor de Dios porque no creía que lo merecía. Y yo no aceptaba el perdón también porque yo me sentía muy culpable. Pero un día yo tenía poco en el camino del Señor y el Señor ¡fum!, me revela su amor y me revela su perdón. Y wow, Señor, qué hermoso y qué tremendo cuando viene la paz de Dios, porque esa palabra te es revelada a través del Espíritu. Y descansé. El amor y el perdón que fueron revelados a mi vida. Y aquí en la palabra, en el versículo 6, le es revelada al apóstol Pablo una palabra, un misterio. Dice que los gentiles, o sea nosotros, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, tenemos derechos. Es como que recibimos una herencia preciosa, la más valiosa herencia. Somos copartícipes, somos coherederos. Qué hermoso, ¿no se goza con eso? Y esa palabra le fue revelada, le vino a Pablo por medio de revelación. Y dice Efesios del 8 al 12, vamos a leer. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, o sea, la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe y en Él. Gloria a Dios. A ti y a mí, hermano amado, a ti y a mí nos es dada una comisión. Nos es dada una comisión porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Y la palabra de Dios dice que nos es dada una comisión y es anunciar a Cristo y dar a conocer al mundo espiritual las muchas formas de la sabiduría de Dios. A nosotros nos toca hacer eso. Hablarle al mundo espiritual para que conozcan la multiforme sabiduría de Dios. Te voy a poner un ejemplo para que vayamos entendiendo. A lo mejor todavía está como así la palabra para algunos. Todavía como que le pones en la luz y más o menos empezamos a ver, pero vamos a seguir entendiendo lo que Dios quiere decirnos esta noche. En una ocasión íbamos mi esposo y yo en un carro, íbamos pasando por una calle y pasábamos por esa calle todos los días. Pero ese día era una mañana y empezamos a ver cosas que no habíamos visto en los otros días anteriores. Y era marcas en diferentes lugares, en paredes, en casas, en un restaurante, hasta en la escuela donde estudiaban mis hijos en ese entonces. Había marcas satánicas. Y dijimos, ¿qué es esto? ¿A qué horas lo pusieron? ¿Qué pasó? Y seguíamos caminando por la calle y decíamos, mira, ahí hay otra marca, y mira, ahí hay otra marca, tal cual si la misma persona o las mismas personas lo hubieran hecho. Y para nosotros pues era muy fácil seguir y decir, fíjate nomás qué bárbaros que andan haciendo estas gentes, y continuar con nuestro camino. Pero vino una revelación a nuestro corazón en ese momento y entró como un celo santo. Dijimos, ¿pero cómo? ¿Por qué los vamos a dejar? ¿Por qué nos vamos a pasar de alto si Dios me ha dado una identidad?
Dios me ha dicho quién soy y me ha dicho que tengo poder y autoridad. Y Dios me ha dicho que a mí me ha dado el Señor la autoridad de ir y hablarles a esas potestades espirituales de maldad. Entonces nos regresamos a la casa y como era muy difícil despintarlo, conseguimos una lata de pintura y nos regresamos y fuimos buscando marca por marca y nos bajábamos y empezábamos a orar y a reprender y a hablarle a esos huestes espirituales de maldad y decirles ahí en la escuela de mis hijos, donde lo habían pintado allá afuera en la mera entrada, y dijimos: aquí tú no tienes autoridad, Satanás, porque aquí hay unos hijos de Dios y venimos y te reprendemos en el nombre de Jesús, y tú no tienes ni lugar, ni parte, ni suerte en este lugar, y bendecimos esta escuela y bendecimos a estos jóvenes, y te vas de aquí en el nombre de Jesús, y cancelamos todo pacto que se haya hecho. Y empezamos a hablar y hablar y hablar, y en cada marca que fuimos a borrar hacíamos una oración como Dios nos la mostraba, y borramos todas las marcas. Y en algún momento tuvimos un poquito como no de temor, sino de sentir algo, que fuera a salir el dueño del restaurante, por ejemplo, y nos dijera: ¿y ustedes por qué están pintando mi barda, verdad? Pero nosotros estábamos haciendo algo espiritual, ¿verdad? Y estábamos reprendiendo a lo malo y bendiciéndole los lugares donde estaban esas marcas. Y eso es lo que dice, lo que estábamos leyendo en la palabra. Dios nos ha mandado, nos ha dado esa autoridad para hacer eso. Vamos a tomarnos un momento a ver quiénes sacaron su identificación. Levante su identificación, por favor. Levante su identificación. En esa tarjeta, ¿verdad? Dice su nombre, dice tal vez el año en que se expira, dice su dirección, trae muchos datos, ¿verdad? Algunos no lo han actualizado también, para que les recuerde el Señor esta noche, pero trae todos sus datos, ¿verdad? Su identidad es lo que dice el mundo que es su identidad, y es cierto, ¿verdad? Pero ahora yo le voy a pedir: levante su Biblia. Esta es su verdadera identidad. Y diga conmigo: esta es mi Biblia, palabra de Dios. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Y yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Amén. Así es que yo le invito que si usted trae su identificación, así como yo, y fíjese que cuando le pregunten si trae su identificación, yo quisiera que le pudiéramos hacer así: esta es mi identificación. Aquí está mi foto, pero toda esta es mi identificación. Está pesada, está gordita, pero esta es mi identificación. Aquí dice quién soy yo, y aquí dice lo que yo puedo hacer. Aquí lo dice. No en esta tarjetita, aquí viene muy poquita información. Si quieres saber más de mí, aquí está mi verdadera identidad. Esa es nuestra identidad, nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Y de eso es lo que trata, mi amado hermano, Efesios 3. De eso es lo que Dios ha querido que esta noche compartamos. Primeramente para mí y después para cada uno de ustedes. Identidad en Cristo. Dios quiere recordarnos esta noche que tenemos una identidad en Él. Es mi oración que si a usted se le había olvidado o si ha hecho caso a lo que el diablo le ha venido a decir, que usted no es o que usted no puede, es mi oración esta noche que el Espíritu Santo le recuerde y le confirme y le revele quién es usted en Cristo Jesús. Porque el Señor Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre por usted y por mí. Tal vez para nosotros podemos decir: yo no valía la pena, pero para el Señor Todopoderoso valimos hasta la última gota de su sangre. ¿Cuántos de nosotros no teníamos identidad? Yo creo que todos.
No teníamos identidad, no sabíamos quiénes éramos, ni qué propósito teníamos en la vida, ni para qué estábamos en este mundo. Porque yo me hacía esas preguntas, pues ¿para qué sirvo? O sea, ¿para qué estoy aquí? Porque no tenía identidad, porque no conocía a Cristo, porque no sabía lo que Él había hecho por mí. Y sabe que el diablo me atormentaba, aprovechaba esa falta de identidad para atormentarme y para decirme, no sirves, no puedes, qué fea, que mira qué incapaz eres, mira a los demás y mírate tú. Y me atormentaba el Satanás. ¿Y sabe qué? Yo le creía. Porque cuando no sabes quién eres, crees lo que te dice el diablo. Y es impresionante ver a tantos muchachos, y no nada más muchachos adultos, buscando pertenecer a algo, buscando una identidad. Hace algunos años estaban que son emos y que tienen ciertas características, y otros que son dark o algo así, y que tienen ciertas características, y se juntaban en bolita buscando pertenecer a algún grupo, buscando ser alguien, buscando una identidad. Y había unos que se vestían todo el tiempo de negro, y ya veía nosotros las características de los muchachos y decías, bueno, este muchacho pertenece a cierto grupo. Yo me he visto regularmente de negro, pero no porque era emo ni nada de eso, sino porque una vez me puse un vestido negro y me dijeron, hermana, qué delgada se ve. No, hombre, pues me arranqué a comprar vestidos negros. Gloria a Dios. Y fíjese que hace 2 días más o menos se acercó a mí una mujer, una señora, y me dijo que ella era lo que su esposo decía que ella era. Si su esposo decía, qué bonita amaneciste hoy, ella se sentía hermosa todo el día. Si su esposo le decía, oye, ella como que está subiendo de peso, se empezaba a sentir mal y se empezaba a sentir gordita. Y si sus amigas decían que iban a verla y no iban, se deprimía. O sea, ella estaba dependiendo de lo que los demás decían o hacían para que recibir esa identidad de ella. Imagínese qué triste. Lo que los demás piensan de mí, ¿esa es mi identidad? No, pero ella así vivía y estaba sufriendo mucho por eso. Pero gloria a Dios que ahora ya conoció que tiene una identidad en Cristo. Y aunque nosotros, tal vez para el mundo, hayamos sido reprobados, para Dios hemos sido aprobados. Y este día el Señor nos dice, ha sido aprobado. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa palabra. Yo tal vez me sentía reprobada por los demás y por mí misma, pero ahora nuestro Señor me dice, eres aprobada. Y yo hace 10 años y medio más o menos conocí mi identidad. Y desde que conocí mi identidad, algo cambió en mí. Bueno, todo cambió en mí, la verdad. Todo cambió en mí. Es hermoso de pasar a ser una persona muy insegura, atormentada por el diablo, a empezar a sentirme con esa seguridad que viene de Cristo Jesús. A decir, bueno, yo no estoy sola. Yo tengo a Cristo conmigo. Bueno, dice la palabra que todo lo puedo. Tal vez yo pensaba antes que no podía hacer nada, que era incapaz de hacer muchas cosas, pero ahora mi Señor me dice que todo lo puedo y yo le creo. Qué hermoso cuando nosotros recibimos esa identidad, porque hermano, la tienes que recibir. La tienes que recibir porque eres merecedor y no por tus méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. A mí cuando era pequeña, me gustaban mucho los insectos, mucho, siempre estaba buscando insectos y guardándolos en
en frasquitos y a veces les arrancaba las patas, a veces, bueno, hacía de todo con los insectos, pero la mayor parte de las veces los admiraba, o sea, me gustaban mucho los insectos. Siempre tenía frasquitos llenos de insectos. Y uno de mis insectos favoritos era la luciérnaga. Cuando yo era chiquita había muchas luciérnagas. Ahora ya no se ven mucho. Para allá, para el sur de México, para el occidente, todavía hay muchas luciérnagas. Y qué hermosas son las luciérnagas. Y me encantaba salir en la noche y empezar a pescar luciérnagas. Y las echaba en el bote de Nescafé así gordito. Y le hacía, mi abuelito regularmente era el que le hacía unos agujeritos a la tapa para que respiraran las luciérnagas. Y las empezaba a admirar cómo encendían y se apagaban, y encendían y se apagaban. Pero después sacaba una luciérnaga porque me fascinaba y me maravillaba con esos animalitos. Y sabe que cuando están apagados, cuando no traen esa luz, están feos, pero feos. No sabe si es café o gris, los ojos así feos, tan feos los animalitos. Pero cuando encendían así de la parte de la mitad de su cuerpecito hasta la colita, se veían hermosas esas luciérnagas. Entonces yo quería ser una luciérnaga y agarraba la luciérnaga, le arrancaba la colita y me la embarraba aquí. Y agarraba otra y hacía lo mismo. Y yo quería lucir como las luciérnagas. El pobre animalito nomás los estaba matando, pero yo no pensaba que les estaba haciendo daño, pero yo quería tener esa luz que tenían ellas. Y ahora en Cristo me ha sido dado esa revelación a mi vida, que ahora yo soy como una luciérnaga. Y si antes me sentía que estaba toda feíta y como la luciérnaga, ahora siento que la luz de Cristo brilla en mí. Y que en medio de las tinieblas resplandece esa hermosa luz de Cristo. Tan importante y tan maravillosa es la presencia de Dios que, híjole, me gozo tanto de hablar de la presencia de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero fíjese que a veces nosotros nos cohibimos, nos da miedo, nos ponemos nerviosos y no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. A veces Dios nos habla de una manera tan audible, nos habla tan fuerte y aún así a veces decimos, ay Señor, es que me da pena. Y hace como 2 o 3 semanas me llamó una muchacha que quiero mucho, que es una sierva de Dios, y me habló muy triste. Y me dijo, ¿sabe qué? Que estoy muy triste, quiero que haga una oración por mí. Y le dije, ¿qué pasa? Y me dijo, es que el Señor hacía varios días ya que me estaba poniendo a una mujer en mi corazón y me decía, ora por ella. Y yo decía, sí Señor, yo voy otro día. Y después el Señor le volvía a hablar y le decía, ve con ella y háblale de mí. Y ella le daba inseguridades, podía pensar tal vez, pues, ay, ¿qué va a decir esa señora? O a lo mejor me corre o me hace mala cara o yo no sé. Y lo dejó pasar. Y el Señor le habló una vez y le habló otra vez y le habló otra vez y le habló otra vez. Y después sonó el teléfono de su casa y le dijeron, esa mujer se acaba de quitar la vida. Imagínense el sentir de esta muchacha. Dios ya le había dicho una y otra y otra y otra y otra vez, háblale, háblale, háblale. Y la siguiente vez que supo de ella, le hablaron para decirle que se había suicidado. Entonces hubo un dolor y una carga muy fuerte en esta mujer, porque no hizo lo que Dios le dijo. Porque a ella Dios le dio poder, le dio autoridad para ir y hablarle de Él, pero no lo hizo. Mi hermano, cuando Dios te hable y te diga, haz algo, hazlo, dilo, suelta la palabra, pon tus manos, vamos a hacerlo.
Porque el Señor nos ha puesto a su iglesia para ir y hablarle a esos principados y potestades de maldad y decirles: no tienes lugar sobre esta persona. Pero tenemos que hacerlo. Vamos a Ezequiel 37, por favor. Ezequiel 37. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo: entonces, ¿qué dice? Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Quién levantó los huesos secos? ¿No saben? Nuestro Dios Todopoderoso. ¿Quién les dio vida? Dios. ¿Quién hizo que entrara espíritu en ellos y que vivieran? Dios. Pero ¿quién profetizó? ¿Quién dio la palabra? Ezequiel, porque Dios le dijo: habla, profetiza, háblale para que vivan, háblale para que entre espíritu, háblale para que se levanten. Y eso es lo que nos dice Dios esta noche: habla, habla, habla y no calles. Háblale a esos huesos secos. Piensa, ¿dónde están esos huesos secos en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tus vecinos? ¿Dónde están esos huesos secos? Esos que tú crees que ya no se puede hacer nada, que ya no hay solución, que están muertos, que están secos en gran manera. A esos hoy Dios te manda que vayas cuando llegues a tu casa y les hables y les profetices, para que Dios sea el que los levante, para que Dios sea el que traiga vida de nuevo a esos huesos secos. Dice la Biblia que en Efesios 3 que somos coherederos y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio de su palabra. ¿No siente así como que el corazón le late más rápido? Usted es coheredero y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio de su palabra. ¿No se goza o sí se goza? Yo sí me gozo, mi amado hermano. Qué hermoso, qué hermosa palabra. Que a Pablo le fue revelado es este misterio, que nosotros tenemos parte en el reino de Dios, que por nosotros también vino Jesús. Efesios 3, 11 y 12. Vamos a regresar a Efesios. Dice la palabra: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ahora tenemos seguridad y acceso con confianza. Mi inseguridad ahora en Cristo se vuelve seguridad, y ahora yo tengo identidad. Y si antes estaba temerosa y yo digo, ahora yo sé quién soy, yo soy una hija de Dios.
que he sido comprada a precio de sangre. Y yo puedo ir al Padre y puedo decirle: Señor, aquí estoy, Señor, mira cómo están esos huesos secos ahí, Señor. Yo quiero hablarles a esos huesos y que tú hagas la obra. Yo tengo esa seguridad en Cristo Jesús y tengo acceso con confianza. ¿Usted lo tiene también? No sé si ya les he platicado esto, pero yo quiero platicarlo otra vez porque es una de las experiencias en las que yo he sentido mi identidad fuerte. En muchas otras ocasiones, pero esta me gusta porque veníamos una vez en carretera y venía la camioneta fallando de los parabrisas y estaba lloviendo muy fuerte. Y pasamos por Saltillo y estaba lleno de neblina, no se veía nada. Entonces veníamos orando y diciéndole: Señor, haz que funcionen estos parabrisas, porque si con la neblina no se ve, sin parabrisas y lloviendo menos. Íbamos ahí a vuelta de rueda, iban carros adelante y venían carros de allá para acá y veníamos así un poquito nerviosos y orando a Dios. Y yo venía sentada en el asiento del fondo, a mero atrás. Oiga, y de repente venía un tráiler que se veía que venía muy rápido. Y yo me pude dar cuenta, ¿verdad?, que los trailers traen muchos foquitos y cuánta cosa, que viene a mucha velocidad. Entonces dije: ay, santo Dios, ahí viene un tráiler y viene muy rápido y nosotros venimos muy despacito. Yo sentía que nos iba a aventar el tráiler, pero fue cuestión así de segundos. Entonces empecé a sentir mi identidad y dije: pues ni modo que me acueste y me agache y me ponga a llorar, o que le haga uy. No, ¿sabe qué hice? Extendí mi mano y dije: en el nombre de Jesús, te detienes, tráiler. Y se detuvo. Seguimos avanzando y el tráiler se fue alejando hasta que ya no lo vimos más. Y cuando usted se siente en una necesidad, sí, una necesidad especial o más tremendo, más fuerte, levántese en el nombre de Jesús y extienda su mano y háblele. Y la obra la va a hacer el Señor. Se lo aseguro y se lo garantizo, porque Dios no es un mentiroso. Nosotros tenemos 3 años y medio más o menos viviendo en Laredo, Texas. Y cuando nosotros llegamos, rentamos una casita, allá por una calle que se llama Willow. Y empezamos a vivir ahí y estábamos muy contentos porque el Señor nos había mandado a esas tierras y estábamos disfrutando mucho esa casita y nos levantábamos bien temprano y nos gozábamos, orábamos, estábamos bien contentos, bendiciendo y dando gracias a Dios, muy agradecido en nuestro corazón porque el Señor nos tiene en esas tierras y aparte pues nos había dado una casa. Entonces, un día llegan unos vecinos a la casa de atrás y la barda no era como las de aquí de block, son de esas que se ve todo, como una malla ciclónica o algo así. Y llegan esos vecinos y nosotros: ay, vecino, qué buenas tardes, qué bienvenido, que lo que se les ofrezca y que no sé qué. Oiga, y de repente pues ellos empiezan a desempacar y a sacar sus cosas, todos sus tiliches y todo, y de repente llega un muchacho con un cuadro así desde el piso como hasta acá, así cargándolo en el patio, pues se veía todo, y llega así y lo para, ¡pum!, volteando para nuestro patio, y era un cuadro de la muerte. Y dijimos: órale. Entonces pues pasaron los días y estaba ese mono viendo para allá, para la casa, ¿verdad? Y estaba cerca del cuarto de la recámara de mi hija. Y mi esposo se acercaba al hombre de esa casa y le compartía la palabra y lo invitaba a la iglesia y decía: sí voy. Y decía mi esposo: bueno, voy a venir por ti el domingo. Está bueno. Y el domingo se levantaba temprano mi esposo, se arreglaba y todo, iba y se subía porque había unas escaleritas y tocaba, pam, 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 pam. Vecino. Y nunca le abrían.
Entre semana le volví a compartir del Señor y él decía que sí, ¿verdad? Pero iba otra vez el domingo mi esposo y vecino, y por la ventana y por todos lados, y no le abrían. Y nunca quiso ir a la iglesia, nunca quiso nada. Y el mono ahí seguía. Y mi hija empezó a sentirse mal, se le empezó a ir el sueño, tenía pesadillas y empezó a inquietarse mucho porque haga de cuenta que estaba su cuarto y su ventana y el mono ahí. O sea, y ella se empezó a sentir muy mal. Entonces nosotros lo que hicimos, dijo mi esposo, ¿sabe qué? Empezamos a orar y empezamos a ponernos de rodillas toda la familia y a orar, pero vino revelación a mi esposo y le dijo, ¿sabes qué? Vas a hacer esto, vas a hablarles. Entonces a esos espíritus, ¿verdad? Entonces dijo, vengan todos y nos juntó a toda la familia, nos salimos al patio y esa casita haga de cuenta que era una casa en medio de un terreno, porque todo alrededor era terreno, haga de cuenta que usted la podía rodear caminando y la casita estaba en medio. Agarró la manguera, le abrió la llave y me dio un aceite de unción a mí y él agarró la manguera y dijo, vamos a todos a orar juntos. Y empezamos a orar y a reprender todo espíritu de muerte y a bendecir nuestra casa y a decirle al Señor, Señor, que se conviertan o que se vayan, Señor. Y alrededor de la casa mi esposo con la manguera, mis hijos orando y tocando la casa, y yo le ponía aceite a las ventanas, a la pared, a todo, ungiéndola, y mi esposo echándole agua y yo atrás del agua poniendo aceite, y mis hijos atrás de nosotros con sus manos extendidas, orando y tocando la pared. Y lo hicimos, yo no sé cuántas vueltas le dimos a la casa, pero ahí estuvimos gozándonos en oración. Terminamos. Oramos adentro de casa y mi hija empezó a dormir mejor. Y esas personas no pasaron muchos días cuando ¡pum! Se fueron. Y de repente salimos y nos asomamos y ya no estaba el mono. Y nosotros lo quitamos, no lo quitamos, lo quitó el Señor. Pero ¿sabe qué hicimos? Nosotros hablamos la palabra. Hablamos la palabra. ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? ¿Sabe que a mí me gustan mucho los niños? Mucho que me gustan los niños y disfruto viéndolos. Y hay unos niños así chiquititos como de 3, 4 años y andan jugando fútbol ahí chiquitillos y ni saben para dónde, pero ahí andan pateando la pelota, ¿verdad? Y a veces meten gol en su misma portería y ellos ni cuenta se dan, pero andan bien contentos. Pero el Señor me ponía en mi corazón viendo a esos niños. Y me decía el Señor, tienes que saber quién eres para saber contra quién vas. Y si usted sabe quién es y tiene identidad en Cristo, usted sabe contra quién es su lucha. Amén. Y vamos a Efesios 3:14. Efesios 3:14. Del 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Por si nos quedaba alguna duda, hermanos. Y ahora vamos a 1 de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿De quién está hablando? De ti, de usted, hermano, de mí también. ¿Hay alguien que no se incluye aquí? ¿O sí? Está hablando de todos nosotros, está hablando del pueblo de Dios. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos
las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Mi amado hermano, no importa quién usted haya sido en el pasado, ni importa lo que haya hecho usted, lo que importa es quién es ahora en Cristo Jesús. Muchas personas del mundo buscan la fama. Yo escucho una frase muy hermosa que impactó mi vida, que decía: yo no busco fama, no me importa, yo puedo ser desconocido en la tierra, pero conocido en el cielo y temido en el infierno. Gloria a Dios, porque a través de la identidad que hemos tenido por Cristo Jesús. Y terminamos con Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos. Que podamos cada uno de los que estamos aquí ser desconocidos en la tierra, conocidos en el cielo y temidos en el infierno. Que podamos hablarle a los huesos secos y que podamos decirles a las huestes y a los principados, a las potestades de maldad, y hacerles saber la multiforme sabiduría de Dios. Porque el Señor dice que su iglesia tiene una comisión, y es hablar, habla, profetiza, bendice, impón tus manos y bendice y profetiza y reprende y echa fuera, pero hazlo. Si usted tiene huesos secos en su casa, en su trabajo, no sé, donde los tenga, yo quiero hoy ungirle sus manos con aceite para que usted vaya lleno de la identidad de Cristo Jesús, como una luciérnaga que va a entrar a esas tinieblas en donde no se ve nada, pero con esa luz resplandeciente que lleva dentro de usted, que es Cristo Jesús. Vaya y alumbre y profetice y hable, y el Señor va a empezar a obrar. ¿Sabe que un día estábamos nosotros en donde vivíamos antes en Manzanillo y estaba orando por unas mujeres y estaba la presencia de Dios muy tremenda, y el Señor me mostraba y que pusiera mis manos, y estábamos orando y les dije: vamos a tomarnos de las manos porque Dios va a hacer algo hoy? ¿Y sabe qué pasó? Tembló y me asusté, pero Dios me habló muy fuerte. Es como esos huesos, porque dice la palabra que cuando esos huesos empezaron a juntarse, se escuchó un ruido. Así es que si usted empieza a profetizar y empieza a escuchar algo y le da miedo y le tiemblan las piernas, es Dios dando vida, es Dios levantando la carne, dando espíritu a esos huesos secos en gran manera. Si usted quiere que unjamos sus manos, amor, ¿me ayudas?